La causa principal de la Primera Guerra Mundial fue el imperialismo, es decir, la expansión territorial de las principales potencias europeas, en África y Asia, para la obtención de materias primas en la industrialización. Los europeos impusieron en las colonias sus creencias mediante la evangelización y sus hábitos de vida, sembrando la semilla para una futura revolución. Bueno, avancemos un poco en el tiempo. Los pueblos indígenas llevaban un tiempo con la mosca detrás de la oreja, por las malas condiciones de vida en la que vivían y el menosprecio que sufrían por parte de los colonos europeos. Pero en 1945 la situación ya era insostenible. Se produjeron diferentes revueltas por parte de los pueblos indígenas que reclamaban la independencia. Las primeras colonias en luchar por su independencia fueron las asiáticas y las de Oriente Próximo. Empecemos por la India, territorio ocupado por el Imperio Británico y que en 1940 tenía una población de 400 millones de habitantes. Durante el siglo XX se van desarrollando dos grandes movimientos independistas. El Partido del Congreso, dirigido por Nehru y Gandhi, y la Liga Musulmana, dirigida por Ali Jinnah. En 1947 los ingleses no tuvieron más remedio que aceptar la independencia, y se produjo la creación de dos países diferenciados, la India, de mayoría hindú, y el Pakistán, de mayoría musulmana. Francia y Holanda también perdieron sus colonias de Indochina e Indonesia, que fueron ocupadas por Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Tras la derrota japonesa de 1945, Francia y Holanda intentaron recuperar sus colonias, pero se toparon, lógicamente, con grupos nacionalistas bien armados, que se negaban a ser dominados por los europeos. Holanda, muy debilitada por la guerra, decidió marcharse y no gastar más fuerzas en una guerra perdida, por lo que concedió la independencia a Indonesia en 1949, mientras que Francia no abandonó Indochina hasta que fue derrotada militarmente en 1954. Tras la derrota francesa en Indochina, la revolución llegó a África, provocando una imparable oleada de independencias que comenzó por el Magreb y se extendió por toda la África subsahariana. Bueno, empecemos por orden cronológico. En el siglo XX, Egipto, antigua tierra de faraones y pirámides, era un protectorado británico, pero en 1945 se convirtió en un país independiente. Y Libia, antigua colonia italiana, accedió a la independencia el mismo año. Más al este, Túnez, Argelia y Marruecos eran zonas de influencia francesa. Túnez y Marruecos eran colonias donde los intereses franceses eran menores, que para evitar problemas innecesarios y también por el surgimiento de movimientos anticolonialistas accedieron a la independencia en 1956. Para Argelia, el proceso fue un poco más complicado. El Frente de Liberación Nacional, liderado por Ben Bella, inició una revolución en 1954, que provocó una guerra. La represión ejercida por los franceses puso en contra buena parte de la opinión pública y provocó una crisis política en Francia. En 1958, el general de Gaulle reconoció el derecho a la autodeterminación del pueblo argelino y en 1962 se concedió la independencia a Argelia. En 1960, Bélgica reconoció la independencia del Congo, pero no hizo lo mismo con las vecinas Ruanda y Burundi. Bélgica no quería renunciar a un extenso territorio con grandes recursos económicos y mineros, por lo que promovió divisiones y enfrentamientos entre distintos grupos étnicos que dieron lugar a sangrientas guerras civiles. En el caso de las colonias británicas del África subsahariana se produjo un proceso pactado. El Imperio Británico concedió la independencia a Ghana en 1957
a Nigeria en 1960, a Sierra Leona y Tanzania en 1961, a Uganda en 1962 y a Kenia en 1963. En las colonias francesas, tras el fallido intento de crear una comunidad francesa de naciones africanas, la mayoría de ellas, Senegal, Guinea, Gabón, Costa de Marfil, etc., alcanzaron la independencia en 1960. En 1955 se celebró en Bandung, Indonesia, la Conferencia de Pueblos Afroasiáticos, que supuso la entrada de los nuevos estados en el primer plano de la política internacional. Asistieron 29 estados, que agrupaban a la mitad de la población mundial, pero solo controlaban el 10% de la riqueza mundial. Liderados por los gobernantes de los países recientemente descolonizados, los asistentes a la conferencia proclamaron su neutralidad frente a Estados Unidos y la Unión Soviética en el conflicto de la Guerra Fría. La Declaración de Bandung incluyó el derecho de independencia, la igualdad de naciones, la condena de la intervención en asuntos de otros países y la oposición al armamento nuclear. Esto dio paso al movimiento de países no alineados, que agrupaba a buena parte de los nuevos países que querían mantener su neutralidad en el conflicto entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. La independencia política de los países de África y Asia no supuso el crecimiento económico, social y la estabilidad política de los nuevos países. Y ahora os preguntaréis, ¿por qué? La respuesta es muy sencilla. Estos países muchas veces carecían de grupos sociales preparados para dirigirles, por lo que se veían sometidos a la influencia económica de las principales potencias. Esta nueva forma de dominación, menos visible y menos costosa, se denomina neocolonialismo. Su efecto sobre los nuevos países suele ser el escaso crecimiento, una situación de dependencia y, en definitiva, el mantenimiento de la pobreza. Esta situación se ha convertido en un estado permanente, en el que los países que la sufren ven aumentar las distancias que separan el primer mundo del tercer mundo.